Hola, espero te encuentres muy bien. Soy Hani y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy aprenderás a usar las herramientas de tu escritorio en Windows 10. Esto que ustedes pueden apreciar aquí se llama escritorio. El escritorio contiene iconos, los cuales por lo general se ubican en el lado izquierdo de la pantalla. Cabe mencionar que estos se pueden cambiar de ubicación. Simplemente con el mouse seleccionas el icono, lo arrastras y sueltas donde tú quieras dejarlo. Ese movimiento se llama drag and drop. Bien, estos iconos pueden ser accesos directos a aplicaciones, juegos o navegadores. También puedes tener carpetas. Los accesos directos y carpetas no necesariamente serán los mismos en todos los computadores. Es decir, en mi equipo yo tengo estos accesos directos, pero puede ser que tú no los tengas porque yo tengo el escritorio personalizado a mi manera. Por ejemplo, tengo un acceso directo a Visual Studio Code, el cual es un editor de código fuente que me sirve para programar en diferentes lenguajes de programación. Pero si tú no programas, no necesariamente vas a tener este acceso directo, porque los accesos directos son de los programas que tú tienes instalados en tu equipo. Lo que sí encuentras en la mayoría de los equipos con Windows son el acceso directo al navegador, por lo general al actual browser llamado Microsoft Edge. Si no tienes el acceso directo a Google Chrome, que es otro browser, lo puedes descargar desde el navegador de Microsoft Edge y luego lo ejecutas e instalas. Si quieres que haga un video de cómo instalar Google Chrome, solo déjamelo en los comentarios. Continuamos. Tenemos un acceso directo a la papelera o basurero. Se va todo lo que eliminamos en nuestro equipo. Por ejemplo, vamos a eliminar esta carpeta y este acceso directo. Fíjense en el nombre. Ahora yo ya los eliminé de mi escritorio, pero si me voy a la papelera haciendo doble clic izquierdo, verás que aparecen los accesos directos que eliminé. Bien, aquí si por algún motivo o por error eliminaste ciertos archivos, puedes restaurarlos y devolverlos a su lugar. O bien, al colocar vaciar papelera, lo eliminas y ya no te van a aparecer. Para hacerlo más entendible, la papelera es como el basurero de tu casa. Ahí en el basurero de tu casa lo que tú haces es botar lo que no te sirve. Pero mientras el basurero esté en tu casa, la basura ya no está desparramada por cualquier lugar de tu casa, solo está en el basurero, en un lugar, en un contenedor, por decir así. En este caso, nuestro contenedor sería la llamada papelera. Pero la basura sigue estando en tu casa, ya que está en el contenedor, y cuando tú sacas tu basura a la calle para entregársela al señor del aseo, él toma tu basurero y lo echa al camión de la basura, y te devuelve tu basurero sin basura. Pues bien, una vez que tu basura se va al camión, no puedes recuperarla. Eso es algo similar a lo que ocurre cuando colocas vaciar papelera. Ya tu archivo no está en ese contenedor. Espero que se haya entendido lo de la papelera. Continuando, aquí puedes observar la barra de herramientas. Tenemos en este costado la ventana de inicio. Algunas personas le dicen el icono de Windows. En el fondo, Windows significa ventana en español. En inicio encuentras los programas que tienes instalados en tu computadora. Al lado, en la lupita, encuentras la caja de búsqueda. Por ejemplo, si escribes el nombre de tu aplicación calculadora, va a buscar la calculadora o te va a mostrar las mejores coincidencias a la palabra que estás buscando. Las personas que tienen Windows 10 también les aparece el icono de Cortana. Luego tenemos algunos accesos directos como a Microsoft Edge, a una carpeta y a la tienda más conocida como Microsoft Store. Estos otros iconos que puedes apreciar son iconos que no están anclados a la barra de herramienta, pero aparecen aquí porque son aplicaciones que están activas en este momento, es decir, están abiertas. Acá puedes ver el reloj y la fecha actual. Aquí, casi imperceptible, es nuestro acceso directo al escritorio. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos varias páginas abiertas y para poder llegar al escritorio debo minimizarlas. Ahora volveré a colocar las páginas. Para evitar estar minimizando, simplemente hacemos clic y ¡tadán! Llegamos a nuestro escritorio en un solo clic. ¡Wow! ¿Faster? Bien,
Aquí esta imagen que ustedes pueden apreciar se llama fondo de pantalla. Sus escritores no tendrán la misma imagen que yo porque en mi caso la personalicé para que se quedara con esta imagen. Hacemos clic en el centro de la pantalla, escogemos la opción personalizar y luego se abre la ventana de configuración. Puedes elegir imágenes que te ofrecen, solo haces clic sobre ellas y verás cómo van quedando en el fondo de tu pantalla. O también puedes colocar una imagen que te guste, que tú tengas en tu ordenador. Haciendo clic en examinar, se abre una ventana y tú debes ubicar la imagen en la carpeta donde la tengas guardada. En el escritorio podemos abrir el navegador y para realizar búsquedas escribes aquí en medio. Por ejemplo, voy a buscar mi canal, Variado Channel. Y aquí te muestro el resultado de la búsqueda. Haces clic y te envía a mi canal. Otra forma es cuando tú ya conoces la URL. Cuando te hablo de URL o dirección, significa que aquí arriba tú escribes en el navegador, escribes la URL. Bien, voy a explicar qué es una URL porque como este curso es para principiantes, debes estar con la duda. En fin, URL significa Uniform Resource Locator, que traducido al español es localizador uniforme de recursos. Pero imagino que eso te deja igual, con la misma duda. La URL es un recurso único en la web y se usa en los navegadores o browser. Navegador y browser es lo mismo. Al colocar la URL, nosotros le estamos diciendo al navegador: hey, quiero que vayas directamente a esta dirección. Y el navegador irá a buscar el recurso de la web en la dirección que le dimos y nos mostrará la página. Bien, en nuestro escritorio podemos crear accesos directos a una web. Por ejemplo, vamos a crear un acceso directo a mi canal. Para esto seleccionas la URL, presionas la tecla Control más la tecla C. La tecla Control es la tecla que dice CTRL, más luego presiona la tecla C. Y ahora vamos al escritorio, clic derecho, nuevo, acceso directo. Aquí ingresas la URL, en este caso como la tenemos copiada, vamos a hacer clic y luego presionas la tecla Control más la tecla V o V corta, como le dicen en algunas partes. Ahora se pegó. Continuar. Presionas el botón continuar, te pedirá que coloques un nombre, en este caso colocarás Variado Channel y luego harás clic en el botón finalizar. Bien, ya está nuestro acceso directo. Si tú haces doble clic, te fijas que abre la página y se va directo a mi canal. Ahora vamos a crear una carpeta. Para esto haces clic derecho, nuevo, carpeta. Por defecto siempre dirá nueva carpeta, pero para colocarle el nombre que tú quieras asignarle a tu carpeta, solo lo borras con la tecla que está arriba del Enter o sale una X dentro de una flecha. Borras y colocas el nombre, en este caso escribimos mi primera carpeta. Listo. Si lo has hecho, felicitaciones. Y si no lo hiciste, retrocede el video y anímate a hacerlo. La mejor forma de aprender es practicar. Inténtalo y luego me cuentas en los comentarios si te resultó. Otra cosa que les quiero explicar es que para acceder a cualquiera de estos accesos directos o carpetas, debes hacer doble clic con el lado izquierdo del mouse, porque si haces un clic simplemente seleccionas, pero no se abre, no hace nada. En cambio, si haces dos clics, sí se abre. En este caso, nuestra carpeta está abierta. Aquí dentro de la carpeta tenemos el nombre de esta, pero si haces un clic izquierdo en esta parte, verás que aparece esto. Y esto se llama ruta o dirección, lo que en el fondo es la ubicación de donde se encuentra esta carpeta. ¿Recuerdas que con la URL le decíamos al navegador anda a tal dirección? Bien, aquí en la carpeta es algo parecido. Ella aquí nos dice su nombre de carpeta y su ruta, de dónde viene. Por decirte, dice, aquí está mi nombre, pero vengo de acá. A ti, por supuesto, no te aparecerá la misma dirección que a mí porque tenemos nombres de usuario diferentes, pero en el fondo es la ruta. Cuando te hablen de ruta, a esto se refiere. Bien, si te gustó este video, dale manito arriba. Si pudieras compartir este video, me estarías ayudando bastante. Y bueno, si te quedó alguna duda o te gustaría que hablara de algún tema en específico, solo déjame saber en los comentarios. Por mi parte, yo me despido. Les dejo un gran abrazo virtual.
y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Muchas gracias por tu tiempo. Bye. Sonríe, es gratis.